Permítanme contarles una historia que, créanme, les va a poner la piel de gallina desde el primer minuto. Prepárense para escuchar el relato de cómo un simple presentimiento, esa voz interna que a veces ignoramos, se convirtió en la chispa de un drama familiar que nadie, absolutamente nadie, debería vivir. ¿Listos? Porque lo que van a oír a continuación es el escalofriante testimonio de un militar que regresó a casa y encontró a su hermana marcada. No solo en el cuerpo, sino en el alma. Tomás Miranda, un sargento ya retirado del ejército, no tenía en sus planes volver a su ciudad natal tan pronto. Su vida estaba en otro sitio, lejos del bullicio familiar. Sin embargo, una única y extraña llamada de su madre, fue suficiente para encender todas las alarmas en su interior. Esa conversación estuvo llena de silencios incómodos, de evasivas que le apretaron el pecho. Había algo oculto, algo que su madre no se atrevía a decir. La inquietud lo carcomió hasta el punto de tomar el primer avión disponible. Ni siquiera pensó en avisar. Simplemente llegó. Al abrir la puerta de la casa de su hermana, Elena, dos detalles lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Primero, la actitud de su cuñado Julián, una soberbia altanera que le puso los pelos de punta. Y segundo, pero el más desgarrador, Elena. Estaba al fondo de la sala, y aunque había intentado ocultarlo con maquillaje, los moretones recientes en su rostro eran evidentes. El instinto militar de Tomás, ese que se adquiere con años de entrenamiento y situaciones límite, se activó al instante como un resorte tenso a punto de soltar toda su fuerza. ¿Qué te pasó en la cara, Elena?, preguntó con una voz que apenas controlaba la tensión, sin siquiera dignarse a saludar a Julián. La respuesta de ella fue un murmullo apenas audible, sus ojos clavados en el suelo como si buscaran refugio. Me caí de la escalera. Tomás no le creyó ni una sola palabra. Ni una. Y Julián, con una indiferencia que helaba la sangre, se sirvió café como si nada extraordinario estuviera pasando. La torpeza también se entrena, hermano, soltó con un tono de burla que Tomás no olvidaría. Tomás lo miró en silencio, un silencio cargado de promesas y amenazas no dichas. En su interior, la decisión ya estaba tomada, no se movería de esa casa hasta desentrañar toda la verdad, hasta que cada pieza del rompecabezas encajara. El ambiente se volvió denso, irrespirable. Julián se movía por la casa con una sensación de control absoluto, opinando sobre cada mínimo movimiento de Elena, corrigiendo cosas insignificantes con un tono que pretendía ser amable, pero que estaba empapado de veneno. Tomás lo observaba todo con ojos entrenados, con esa agudeza que solo la milicia puede dar. Era más que evidente que su hermana estaba rota por dentro, destrozada. Notó cómo se sobresaltaba cada vez que Julián alzaba la voz o se acercaba demasiado, como si su presencia la quemara. También notó que Elena no tenía su teléfono a la vista, ni siquiera acceso al dinero en su propio hogar. Las señales estaban por todas partes, claras como el agua, y Tomás no iba a ignorar ninguna de ellas. No, de ninguna manera. Esa misma tarde Tomás pidió hablar a solas con Elena. Al principio ella se negó y el miedo en sus ojos era casi palpable. No puedo. Si se entera, se va a enojar. No sabes cómo se pone, susurró con la voz apenas saliendo de su garganta. Y tú sabes cómo me pongo yo si alguien te hace daño, replicó Tomás con una calma que paradójicamente helaba la sangre. Elena apenas contuvo el llanto, solo atinó a decir, por favor, quédate, solo quédate unos días. Cuando Julián volvió a entrar en la habitación, lanzó una advertencia en voz baja, pero cargada de intención, claramente dirigida a Tomás. Aquí no hay secretos, Tomás. Todo se sabe, así que ni pienses en meter ideas raras. Ella está bien y tú cuida tu lugar. Tomás no respondió con palabras. Se limitó a mirarlo fijamente con esa mirada que se reserva para un enemigo que aún no sabe que ya perdió la guerra. En su interior, las piezas ya habían empezado a moverse, pero necesitaba tiempo, paciencia. Lo último que permitiría era que Elena quedara más expuesta por un movimiento impulsivo. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de tensión incesante, un juego macabro. Tomás observaba, memorizaba patrones, recolectaba pruebas silenciosamente, como un francotirador en la espera. Se aseguró de que Julián notara su presencia firme, sólida, sin caer en provocaciones, manteniendo la compostura de un soldado. Lo más duro, lo que le retorció el estómago noche tras noche, fue escuchar los gritos ahogados y ver a su hermana llorando en silencio, impotente.
Lo más cobarde, pensó, no era golpear a una mujer, sino hacerla creer que nadie le creería, que estaba sola, que todo era su culpa. Julián era un experto en eso. Una tarde Tomás interceptó a su hermana cuando salió a tirar la basura. Discretamente, sin que nadie los viera, le entregó un pequeño papel. En él un número, un contacto de confianza en la fiscalía local, alguien que le debía un favor grande, de esos que no se olvidan. Elena lo tomó, pero al ver que Julián la observaba desde la ventana, se lo metió en el bolsillo con una rapidez desesperada, sin decir una palabra. El miedo seguía siendo más fuerte que cualquier atisbo de esperanza. Al anochecer, mientras Tomás fingía dormir en el sofá, escuchó un golpe seco, brutal, seguido de un chillido ahogado que le taladró los oídos. Se levantó en silencio, se acercó a la puerta cerrada y escuchó a Julián decir con una furia contenida, fría: «Si le dices algo a ese imbécil de tu hermano, te juro que esta vez no va a ser solo la cara». Tomás apretó los puños. Ya no se trataba solo de proteger a su hermana. Era una guerra personal, un combate a muerte. Al día siguiente Tomás no dudó. Llamó a su contacto en la fiscalía. Pidió que no enviaran patrullas visibles, nada que alertara a Julián. Solo necesitaba una cosa: acceso al expediente de Julián. Lo que descubrió lo dejó helado, petrificado. Julián tenía una denuncia previa por violencia con otra mujer. La causa había sido archivada. Sin testigos, sin pruebas, sin voz, exactamente lo que ahora intentaba repetir con Elena. Y justo esa noche, como si el destino tejiera sus hilos con crueldad, Julián entró a la sala. Miró a Tomás directamente, con los ojos brillando con una malicia que Tomás reconoció de inmediato. «Ya sé lo que estás haciendo. ¿Crees que por llevar uniforme vas a venir a destruir mi casa? Si intentas sacarla de aquí, te juro que no sales caminando», repitió Julián con voz venenosa, alzando el puño y mostrando una navaja reluciente. La puerta de la sala crujió bajo la presión de Tomás, que avanzaba con el teléfono en mano, su pulgar a punto de marcar el número de la fiscalía. Julián soltó una risa hueca y, dando un paso brutal hacia Elena, presionó la hoja contra la mesa de madera, provocando un chirrido que retumbó en el silencio cargado de miedo. Elena sintió el corazón en la garganta, latiéndole con una fuerza desmedida. Tomás se detuvo a 1 metro de distancia, el pulgar temblándole sobre el botón de llamada. La respiración contenida, la disciplina militar luchando una batalla interna contra el miedo paternal que lo asaltaba. En un movimiento casi imperceptible, pero lleno de intención, Julián giró la mesa, derramando el café y esparciendo papeles por el suelo. El golpe fue deliberado, un recordatorio brutal de quien mandaba allí, de que cualquier distracción, cualquier paso en falso, podía costarles muy caro. Tomás, a pesar de todo su entrenamiento, retrocedió un paso, solo uno. Sabía que una acción brusca podría empujar a Julián a usar el arma, a cruzar la línea que aún no había cruzado. Elena, con la voz rota por el pánico, preguntó si había alguna salida, alguna escapatoria, pero Julián bloqueó el paso, apoyando el pie sobre los papeles desparramados y señalando con sorna que ella no podía moverse sin su permiso. La presión se hizo insoportable. Cada segundo sonaba como un tic-tac de un reloj que contaba el tiempo de su derrota, de su rendición. El rostro de Julián se transformó en una mueca de triunfo cruel cuando descubrió el papel con el número, el último vestigio de esperanza, escondido en el bolsillo de Elena. Arrancó el papel con furia, un gesto de puro desprecio, y dobló el teléfono de Tomás con un solo golpe de puño, dejándolo completamente inservible. «Eso querías hacer», escupió con la voz cargada de ira. «Aquí nadie entra sin que yo lo permita». Tomás sintió que el estómago se le encogía, que se le retorcía de impotencia. Sabía que Julián podía llegar a esto, pero no había subestimado su desesperación, solo su brutalidad. «Nunca subestimé tu desesperación, Julián», respondió con voz baja, apenas un susurro. Él agitó la navaja más cerca de Elena, y ella gimió, un sonido apenas audible, sintiendo cómo la esperanza se diluía, se desvanecía como humo en el aire. Justo cuando la situación alcanzaba el punto de quiebre, con Julián a punto de hacerle daño a Elena, Tomás vio a su hermana temblar, y por un instante supo que todo se salía de control. Sin pruebas, sin comunicación, sin un plan B, sintió la adrenalina inundar cada nervio, cada célula de su cuerpo. En su mente repasó cada paso posible, cada maniobra de distracción que había aprendido en el ejército, cada truco de combate. Pero la presencia de Julián, despiadado y seguro de su impunidad,
le recordaba que no bastaba la fuerza bruta si no había respaldo, si no había una estrategia superior. La habitación se volvió un cuadrilátero asfixiante donde él era el único que carecía de poder real, de una verdadera ventaja. Fue en ese instante, en el preciso momento en que la desesperación estaba a punto de consumirlo todo, que se escuchó un golpeteo firme en la puerta principal, seguido por una voz que gritó, clara y fuerte: «Policía. ¡Abra! Inmediatamente». Julián retrocedió confundido, bajando la navaja sin apartar la mirada de Tomás ni de Elena, sus ojos llenos de incredulidad. El militar contuvo la humedad de sus propios ojos y levantó un dedo, señalando al pasillo. «Están aquí. No toques nada». Julián gruñó un sonido gutural, pero corrió a la entrada para intentar bloquearla mientras dos agentes de civil entraban, mostrando sus placas visibles. El silencio de la tensión se rompió y la presión se desplazó al umbral, al límite de la puerta. El entorno misógino y violento que Julián había construido con tanto cuidado empezó a desmoronarse, a hacerse añicos con la llegada de la ley, de la justicia. Los policías procedieron con calma, sí, pero con una autoridad innegable. Uno de ellos colocó esposas a Julián tras informarle de la orden de detención por violencia doméstica y amenaza con arma blanca. El otro se dirigió a Elena para ofrecerle asistencia y acompañamiento, su voz suave pero firme. Julián gimoteó acusando traición y montaje, pero ningún reclamo, ninguna excusa barata, lo salvó de su destino. Elena, con la mirada vidriosa, se permitió un suspiro de alivio, el primero en mucho tiempo, cuando vio cómo se lo llevaban, cómo lo alejaban de su vida. Tomás se acercó a ella y, sosteniendo su mano temblorosa, le susurró que estaba a salvo por primera vez en mucho tiempo, y que aquella intervención era solo el comienzo de su verdadera libertad. En los días siguientes, Elena recibió atención médica y psicológica especializada en un refugio seguro, un lugar donde podía sanar sin miedo. Con el apoyo incondicional de Tomás, aceptó presentar testimonio detallado ante la fiscalía y asistir a cada audiencia, cada paso necesario para reconstruir su vida. Julián, por su parte, enfrentó cargos sólidos y renovados gracias a que la denuncia anterior, esa que había sido archivada, fue reabierta. La investigación reveló patrones de abuso sistemático, una red de control y violencia que se había repetido con otras víctimas. La justicia avanzó de manera coherente e implacable, órdenes de restricción, evaluaciones forenses y una posible condena que al fin parecía proporcional al daño causado, al sufrimiento infligido. Natalia, la agente a cargo del caso, elogió la valentía de Elena por hablar, por atreverse a romper el silencio, y señaló que su caso serviría de ejemplo, de faro para otras víctimas que todavía vivían en la oscuridad. Semanas más tarde, Elena empezó un taller de costura en una ONG local, un lugar donde podía reencontrarse consigo misma. Allí retomó su pasión por diseñar ropa para mujeres mayores, una actividad que le devolvía la alegría. Tomás la visitaba cada mañana antes de cumplir con sus nuevas responsabilidades en un cuerpo de veteranos, donde ahora dedicaba parte de su tiempo a asesorar a exmilitares en su reintegración a la vida civil. Elena recuperó su voz, esa que le habían arrebatado, y su autonomía. Recuperó el gusto por la risa y por las charlas con amigas, esas mismas amigas que Julián había alejado de su lado. A cada paso, reconstruyó la dignidad que le había sido arrebatada, pedazo a pedazo, con paciencia y fortaleza. Y Tomás observaba orgulloso cómo su hermana dejaba atrás el miedo, cómo florecía de nuevo. El día en que Julián recibió su primera audiencia pública, Elena estuvo presente en la sala de justicia, de pie, erguida, junto a Tomás. Sus ojos brillaron al escuchar al juez recalcar la gravedad de la violencia de género y anunciar la prisión preventiva para Julián. Él, pálido y abatido, no pudo mantener la arrogancia que lo había caracterizado. Comprendió que esta vez ni los silencios ni las amenazas le servirían de nada. Cuando el martillo del juez cayó, Elena exhaló profundamente, liberando años de opresión. La balanza del poder se había inclinado definitivamente a su favor, una victoria rotunda. Al cerrar este capítulo oscuro de sus vidas, Tomás y Elena caminaron juntos hacia el futuro con paso firme, sin mirar atrás. Él, sabiendo que incluso los más entrenados pueden ser superados por la astucia del mal, pero también por la fuerza del amor fraterno. Ella, demostrando que la resiliencia es el arma más poderosa, capaz de derribar muros. Ambos comprendieron que la verdadera victoria no estaba en la fuerza bruta, sino en la capacidad de alzar la voz, de buscar ayuda antes de que todo se convirtiera en ruinas irreparables.
La dignidad recobrada se convirtió en su mayor medalla, en el ejemplo más inspirador para quienes todavía callan. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, desde qué país nos estás viendo? Coméntanos.